¿Ven la pantalla compartida allí? ¿Sí? ¿Me confirman si ven la pantalla compartida? Sí, perfecto. Sí, Alejandro. Perfecto. Sí, Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más y damos inicio con los que estamos. ¿Listo? Hoy me confirmaron más personas que hace 8 días. Esperemos que se puedan conectar. ¿Cómo les fue? Hoy yo estoy en Manizales y el frío de hoy no lo había sentido desde hace mucho tiempo. Frío, frío todo el día, con lluvia, no tan fuerte las lluvias, pero sí mucho frío, mucho frío, que viene del Nevado. Entonces, bastante frío estuvo. ¿Cómo estuvo el clima por allá en Bucaramanga? Frío también, Alejandro, con buen Sí, frito. Sí, intentó bueno, llover, pero no, estuvo calmadito, pero rico el clima, sí. Por la sí. mañana hace calor y por la tarde empieza a refrescar, pero casi todas las mañanas es un sol picante, un sol que uno sale y quema, pero ya Pasa, en la pasa. tarde ya Sí, pasa un sí, poquito. sí. Aunque aquí hoy estuvo frío todo el día, desde la mañana. Un día, sí, oscurito. A mí me gusta el frío, a mí Es me gusta rico, es más. delicioso, de verdad A que mí me sí. encanta. Pero mire que Es se mi- fue una tía, o se fue una cuñada a Vancouver y eso allá que sí está haciendo frío ahorita. Ah, no, pero es que eso es... Canadá es otra cosa, eso sí, pues Sí, ya es... No, no, eso sí. Y más que está entrando invierno, entonces no. en pleno invierno, sí, Terrible en allá. esta temporada. Y uno acostumbrado al calorcito, no. Sí, 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 sí. ¿Desde dónde más están conectados? Daira, Judy, ¿desde dónde están conectados? hola, Pepe, buenas noches. Yo estoy en Bogotá. Uy, hoy cayó un aguacero, pero impresionante. En Bogotá. Desde las 3 de la tarde hasta ahorita, como hasta las 6. Dejó como Uy, de escampar. tremendo. No, y Bogotá es frío siempre. Bogotá siempre es frío. Sí. Pero bueno, qué bueno que estemos aquí. Bueno, vamos a dar inicio, como por el respeto a momento, pues tenemos casi las mismas conexiones de hace 8 días. Esperamos más personas. Algunos me están diciendo que tienen problemas con, con entrar. Eh, Permítame, yo verifico que alguien me escribió. Bueno. Bueno, entonces, Gabriela está por ahí. Oh, hola. Buenas noches, profe. Sí, señor, sí estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Tienes gripa o estás bien? Sí, profe, creo que tengo gripa. Una gripita. Eh, se te nota un poquito. Bueno, una bienvenida a las personas que están ingresando, que ingresaron desde temprano. Ya tuvimos pues el tiempito de espera. Eh, que las personas que vayan entrando, les agradezco, le debemos pues admitir una muy buenas noches para todos. Yo, como siempre, les voy a pedir un favor. Si aquí hay alguien que no ha estado en estas sesiones, entonces siéntase bienvenido. mm, y vamos a hacer esto bien interactivo para que tengamos buena participación. Entonces, quisiera pedirle a Gabriela, no sé si puedes, no sé si por tu voz puedes, para que nos colabores con lo que se escriba en el chat, que tú nos puedas leer. ¿Está bien? O lo dejamos a otra persona, como tú nos digas. Sí, profe, sí puedo leer. Sí puedo Perfecto, leer. perfecto, te agradezco mucho. Y yo quisiera pedirle el favor, Janet nos leyó la vez pasada y creo que no ha entrado, entiendo que no ha entrado. Eh, Brenda, ¿será que tú nos puedes leer las diapositivas?
o es difícil? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, sí puedo leer, claro que sí. Perfecto, te agradezco mucho. Bueno, entonces, hace 8 días tratamos temas que tenían que ver. ¿Alguien recuerda qué fue lo que tratamos hace 8 días? A ver, de los que estuvieron acá, si alguien recuerda, La hablamos de importancia de estrategia. los buenos hábitos, por ejemplo, Sí, fueron varios temas, pero los hábitos, la disciplina, sí, no, señor. muchos, es importante madrugar. El libro de 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, lo Que recomendaste lo mucho. recomiendo. Sí, 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 sí. Muy buen libro. Hablamos de estrategias personales para llevarlas a nuestro negocio. Prácticamente, entonces tocamos algunos temas muy puntuales. Hoy vamos a hablar de estrategias de liderazgo y gestión humana. Recordemos que esto está inspirado, pues, o este taller sobre todo va dirigido a las personas que quieren emprender o que son emprendedores o tienen un negocio o quieren tener un negocio o que quieren tener una idea de negocio. De eso, entonces hoy vamos a hablar de estrategias que tienen que ver con el liderazgo y estrategias que tienen que ver con... espérenme que me están escribiendo, como que no pueden entrar. ¿A alguien le salió que tiene que entrar con código? ¿No? Perdón. No, 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 Entonces, sin señor. código, nada. bueno, porque aquí alguien me está diciendo que le está pidiendo un código. Bueno, en fin. Entonces, que hoy vamos a hablar del liderazgo y de cómo tratamos con las personas. Antes de empezar, quiero que hagamos el jueguito de hoy. ¿Ven la pantalla allí? ¿Sí lo ven? Hay un Sí. triangulito Sí. hecho por algunas figuritas. El objetivo es que haciendo 3 movimientos, solo tres movimientos, el triángulo quede invertido completamente. Y tienen 1 minuto para hacerlo. 1 minutico. Y No, si es alguien no decir, sabe, que te... Sí, ojo. ¿cómo? Perdón. Invertido quiere decir que quede la punta hacia abajo. La ¿Sí? punta hacia abajo. En Ok. 3 movimientos solamente. El que lo resuelva, pues me dice y yo hago los movimientos. Me dicen en cuál figura me pongo y la muevo. Tienen 1 minuto. Son 3 movimientos. Si alguien ya lo resolvió, entonces puede decir, yo lo resolví y le voy a indicar En el cómo. chat comentan que alguien mueve la segunda y la primera, Víctor. Víctor dice que mueve la segunda y primera. Espérame un momentico. Entonces, vamos a esperar. ¿Víctor puede hablar o no puede hablar? Sí, profesor, gracias por la Hola, invitación. Víctor, ¿cómo estás? Muy Víctor, ¿estás amable, muchas dónde? gracias y saludos a todos los participantes. Yo movería la segunda fila y la coloco en ese orden abajo y, Espérame un y el momento. primer triangulito Espérame un momentico, entonces. Víctor, ¿tú estás dónde? en Bucaramanga. En Bucaramanga. Listo. Entonces, tú dices que ven el cursor allí. Sí, Mueves estos esos dos. dos, sí, Ok, ¿para dónde los muevo? Voy a mover hacia este abajo, primero. Ok, lo muevo abajo. En esta más, más, parte. ahí Ahí, ok. Y este también. también, Ok.
Más o Y menos el- ahí. Aquí. sí, Ok. Y este también, me dices. sí, sí, ¿Sí? abajo. Sí, otra Ok. fila más. Ok. Ahí. Sí, pero ¿recuerdan cómo está organizado? Una base de 4, 3, 2, 1. Y aquí no tenemos esa base. Perfecto. ¿Listo? Sí, gracias. Entonces, digamos que pero casi. Voy a ponerlos otra vez por acá. Eso es lo importante hacer. Ahí no perdemos nada con intentar. Pero gracias, Víctor. ¿Quién otro tiene otra solución? Ya acabó el minuto. ¿Se lo resuelvo o se los dejo de tarea? Usted lo resuelve. ¿Se lo resuelvo? ¿No? ¿Ustedes lo Señor, quieren resolver? Buena, sí. ¿Lo van a resolver? Se los dejo de tarea. Ey, ¿me escuchan? ¿No me están escuchando? Yo creo que de tarea, profe, ¿por qué? Porque no, por mi lado no sé cómo, Ok, o no he se lo encontrado resuelvo. el punto. O quieren que se lo resuelva, como ustedes quieran. profe, yo O quiero bueno, que sí, me resuelva. ¿Quieren que lo resuelva? Entonces va a resolver. De hecho, pues las figuras así tienen una trampita porque hay distractores a los lados y están pensando en triángulos. eh, y normalmente pensamos, lo primero que pensamos es, ok, hay que pasar lo de arriba hacia abajo. Pero digamos que en este caso voy a tomar esta fila de abajo, de la base, y voy a mover este extremo y lo voy a poner en esta. ¿Listo? Y voy a tomar el otro extremo de la base, o sea, esta figura, y lo voy a poner en esta. ¿Listo? Ahí van dos movimientos. ¿Cuál me falta? Víctor tenía razón en utilizar este y ponerlo abajo. 4, 3, 2, 1. Y ahí quedó invertido. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí. Ok. Sí, señor. Muchas veces, cuando tenemos estas dificultades de algún problema en nuestro emprendimiento, quizás no vemos que podemos tener diversas soluciones. Y el asunto acá es que a veces tenemos que cambiar la perspectiva. De eso tenemos que hablar mucho hoy, porque al tratar con personas en esto que llamamos la gestión humana, tenemos que cambiar de perspectiva muchas veces y salirnos de nuestro propio pensamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar liderazgo con propósito, el que transforma realidades, comunicación y persuasión estratégica, que la palabra es más poderosa que la espada, el famoso dicho. Vamos a hablar de equipos, de gestión de equipos de alto rendimiento. La grandeza se obtiene por el trabajo en equipo y decisiones estratégicas con ética, valores. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. 4 subtemas, cosa que cuando les pregunte dentro de 8 días de qué hablamos hoy, ustedes pueden decir, hablamos de liderazgo, hablamos de comunicación, hablamos de equipos, de trabajo en equipo y hablamos de decisiones. ¿Listo? Brenda, empecemos por acá. Dale. Liderazgo con propósito. El liderazgo con propósito no busca seguidores, sino levantar líderes que transformen realidades. Alejandro Galvez Arcila. Muy bien. Entonces, el liderazgo con propósito.
no busca seguidores. Ese es el problema del mundo actual. Pensamos que porque alguien tiene seguidores, es un líder. Y no. O sea, no por eso es un líder. Porque uno puede tener seguidores por diversas razones. ¿Ya? Porque tiene un puesto de posición en su trabajo. Tiene una posición de liderazgo, de jerarquía, pero eso no me hace un líder. Y las personas pueden seguir a alguien por miedo, por, no sé, incluso por tratar de hacerle el mal. Eh, digamos que eso se ve mucho en el mundo de la política. No vamos a hablar de personajes políticos ni nada de eso como para no herir susceptibilidades, pero tenemos que tener claro que eso se ve en el mundo de la película, de la política, que a veces seguimos a alguien que es mi enemigo político, enemigo entre comillas, solamente como para debatir, para contradecir. Eso no me hace a mí un líder. Resulta que si yo voy a tener un emprendimiento, necesito desarrollar liderazgo, pero con propósito. Y el liderazgo con propósito va más allá de el, el, el tener seguidores. Obviamente todo líder debe tener seguidores. Claro que sí, pero no por el número de seguidores. ¿Listo? Sino porque el líder transforma la realidad. ¿De quién? De los que lo siguen. Entonces, lo que busca el líder es transformar las realidades. Lo que busca un líder, y me perdonan la voz, estoy un poquito afectado, lo que busca el líder es, con un emprendimiento, por ejemplo, es transformar ese emprendimiento, esa idea, en una empresa. Y eso requiere un propósito específico. ¿Listo? Permítame que estoy aquí como que... Sí, no pueden entrar algunas personas. Me dicen, no sabe qué está pasando con la plataforma. Muy bien, ¿qué no es el liderazgo? Para ustedes, quiero escuchar aquí algún concepto. ¿Qué no es el liderazgo? ¿Qué no es? Antes de hacer definiciones de qué sí es, quiero que me digan para ustedes qué no es liderazgo, que la gente puede confundir. ¿Qué no es liderazgo para ustedes? Gabriela. Imponer algo, profe. Ok, imposición, muy bien, eso no es liderazgo. Correctísimo. ¿Quién tiene otro concepto? El líder no impone, en eso estamos de acuerdo. Cristian. Que el líder no es solo dar órdenes, ¿no? Porque muchas veces uno cree que un líder es el que más manda, el que dice todo, Ok, y creo que no es cierto, no, no es nada. no es eso. Completamente de acuerdo, no es solo dar órdenes. Correcto. ¿Qué otro concepto tenemos de qué no es liderazgo? Ah, que es que está bonito. mira. Evitar decisiones difíciles. Evitar esas Evitar, decisiones. evitar. Ok, también. Normalmente los líderes se enfrentan a decisiones difíciles. Y el evitar eso, No, eso implica. Muy bien. no buscar culpables cuando algún procedimiento falla, sino eso, o sea, el que es líder no busca culpables, sino busca soluciones, pero el Ok, que no les busca es el culpable como tal, o sea, no buscar ok, la solución. ok, muy bien. Y eso es muy importante. Y ahorita creo que vamos a mencionar algo de eso, porque normalmente el líder, el buen líder, no se hace la víctima, pero el mal líder, el que no es líder, busca
el culpable en otra parte, no en su propia responsabilidad. Entonces vamos a mirar algunos conceptos que tengo acá y lo que ustedes han dicho es completamente de acuerdo. Brenda, dale. Que no es liderazgo, no es miedo, es respeto. Sigue. No es individualismo, es honrar la individualidad. Y aquí quiero hacer una pausa. Entonces, primero, no es miedo, no es infundir ese miedo. Tuvimos, hay una escuela de liderazgo que se llama liderazgo autocrático. De hecho, se utilizó mucho en el siglo pasado, los famosos regímenes de dictadores, esos. Ese tipo de liderazgo está mandado a recoger, pero todavía hay vestigios de eso. Hasta los años 90, todavía el liderazgo autocrático era o sea, el liderazgo que infundía miedo, que era miedo a esa autoridad y que por eso se respeta. Incluso hasta los años 90 fue así. Pero el nuevo liderazgo de este siglo, con personas tan individuales, tiene que cambiar. Ese liderazgo que infunde miedo está mandado a recoger. Pero sí es respetar tanto al subordinado como a mí mismo con mis decisiones. Eso sí hace el líder. Y respeta el individualismo, la individualidad, perdón. O sea, no es que yo soy el todero, el que lo hago todo bien y sin mí todo esto se cae. No, no, no. El líder sí honra la individualidad, lo que es cada persona. Lo honra, lo respeta, porque sabe que ese individuo es diferente a mí, que mi subordinado es diferente a mí. Afortunadamente, somos diferentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? Que todos ustedes fueran igual que yo. Les aseguro que este mundo sería completamente aburridísimo. Aburridísimo. ¿Listo? Sigue, Brenda. Liderazgo no es represión, es servicio. Volvemos. Entonces, más que reprimir, que obligar, que no respetar, es servicio. Eso es el verdadero liderazgo. Aquí tenemos líderes, no voy a decir quién, cada cual lo conoce o los conoce, que no sirven. Espera que le sirvan. Eso, todos conocemos a líderes así. O a personas que dicen ser líderes. No, el liderazgo, este es un concepto que está mandado a recoger. No todo el que tiene un puesto de jerarquía es un líder. Llamémoslo jefe, llamémoslo, sí, jefe de departamento, pero líder es el que tiene liderazgo y aquel que es represivo, que infunde miedo, que no sirve, no es un líder. Busquémosle otro nombre, pero líder no es. Sigue, Brenda. No es recibir valor, es agregar valor a las personas. Lo que estábamos hablando. Entonces esperamos que nos sirvan y eso me hace más valioso a mí como líder. No, 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 no. El líder es el que le da valor al subordinado, a la otra persona, al cliente con el que estoy tratando. Ustedes no han notado que hay sitios donde el cliente es como tratado casi como una persona de la calle. No, estoy hablando mal. Como indigente. Es que las personas de la calle, los habitantes de calle, son personas y también tienen un valor.
aunque muchos no se lo den. Pero uno a veces llega a un restaurante, a algún sitio y lo tratan a uno, no sé, terrible. No, no, no. Los sitios que más prosperan, los negocios que más prosperan, el emprendimiento que se desarrolla mejor, normalmente tiene que ver con el que le da valor al cliente, le da valor a los subordinados, tratan mejor. Sigue. Liderazgo no es competencia, es cooperación. Y esto es muy importante para lo que vamos a hablar ahorita de equipos, porque pensamos que si yo recibo la ayuda de alguien, soy menos líder. ¿Cómo se les ocurre? O si, no, es que a mí no me gusta delegar porque es que no lo hacen como yo. No, no, no. El liderazgo no es competencia. El liderazgo es cooperación. Si yo voy a tener un emprendimiento y necesito al menos trabajar con alguien más, yo no estoy compitiendo con esa persona. Yo tengo que es cooperar si yo soy el líder del proyecto. ¿Termina? No es el que más sabe, es el que sabe direccionar al equipo que más sabe. ¿Cómo es que decía el dicho paisa? Dice que yo no sé hacer empanadas, pero sé dónde las venden muy buenas. Yo no tengo que saber todo de mi proceso o de los procesos, digamos, no tengo que saber exactamente toda la minucia. No, no lo tengo que saber todo, pero sí sé dirigir el equipo que me maneja muy bien ese proceso. Eso es diferente. Eso es diferente. No sé si aquí hay algún docente entre nosotros. Los docentes, ¿hay algún docente entre nosotros? ¿No? Pero entonces todos sí fuimos estudiantes o somos estudiantes. ¿Les ha pasado que en sus ratos solitos, cuando estaban en la universidad, que les tocaba trabajar en grupo, la primera reacción de uno es, "Ah, qué pereza"? ¿Les ha pasado? ¿Alguien se identifica con eso o solamente me pasaba a mí? Que a veces trabajar en equipo era muy horrible. Pues que uno lo pensaba, lo pensaba. Más allá de Sí, que hay. profe. Pero uno sí dice, ah, es que me toca con esa persona que no trabaja, con esa persona que es incumplida, ¿cierto que sí? ¿O alguien no se identifica con eso? A mí me pasa casi todo el tiempo. ¿Te pasa casi todo el tiempo? Ahí está. Yo, yo, yo trato de acomodarme al equipo siempre, no importa que no Y lidere. eso es importante. Y eso está muy bien, Víctor. Pero normalmente uno sabe que en el equipo hay al menos uno que es un eslabón débil, que es el que no trabaja, el que va ahí de gorra, ¿cierto? Es lo que normalmente se dice. Ahora bien, un buen docente lo que debe hacer es siempre impulsar el trabajo en equipo, pero no porque así califico menos trabajos. No, no, no. Es porque la vida real, la vida laboral, la vida empresarial requiere trabajo en equipo. Y los trabajos en equipo hay que saberlos gestionar, porque siempre va a haber un eslabón débil. Siempre, siempre va a haber un eslabón débil. Y una empresa se mide sobre todo por el eslabón débil. Hay teorías que hablan de eso, pero piénsenlo. Hay las empresas en realidad se miden por ese eslabón más débil, porque ese es el que retrasa, porque ese es el que hace que la producción no sea tan grande. Todos ustedes, los que están en la vida laboral,
tienen indicadores, o sea, tienen algunas cosas que los miden. El que trabaja en ventas, entonces tiene que tener un porcentaje de ventas al mes, el que, bueno, diferentes tipos de indicadores. Fíjense en, hay una teoría en administración, los que son administradores deben saberlo y si no, estudienla, es una muy buena teoría, a mí me encanta, que se llama teoría de restricciones. Búsquenla, estudienla, es muy interesante. Y la teoría de restricciones dice es eso, que el eslabón más débil es el eslabón al que hay que ponerle más cuidado, el que detiene todo. Por eso ese es el que me se mide, el eslabón más débil, para saber dónde está fallando y cómo lo podemos fortalecer. Si ese eslabón se fortalece, el resto de la cadena funciona mejor. Así funciona. Entonces, el trabajo en equipo implica, o el liderazgo, yo identifique que los equipos tienen ese eslabón débil y se califica de acuerdo a ese eslabón débil. Por eso un buen docente sabe cómo distribuir equipos o entiende la diversidad de equipos. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar liderazgo con propósito y este liderazgo se sostiene en 3 pilares fundamentales. El primero, una visión trascendente. 2, servicio genuino, lo hablamos ahorita cuando estábamos diciendo que no era el liderazgo. Y 3, coherencia moral. ¿Ya? Entonces, una visión. ¿Por qué? Un líder sin visión, o sea, sin saber para dónde vamos, pero a dónde nos va a guiar. ¿Recuerda, alguien se vio la película o ha leído el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Alguien ha visto la película o el libro? No, la recomiendo, es interesante, la película. Alicia cae en el agujero del conejo a un sitio desconocido y allá está el gato sonriente, el que le invita, y ella le pregunta al gato, ¿usted me puede decir cuál es el camino que debo seguir? Estoy parafraseando, no lo dice pues así, yo lo estoy hablando muy paisa. ¿Usted me puede decir a qué camino debo tomar? Y entonces el gato le pregunta, ¿a dónde quieres ir? Y entonces ella dice, pues no tengo ni idea. Entonces el gato le dice, si no tienes ni idea, cualquier camino te sirve. ¿Ya? Cualquier camino te sirve. Eso es lo que a veces pasa con nuestros emprendimientos, con nuestras empresas, con nuestro equipo de trabajo que estoy liderando. Si yo no sé para dónde vamos, ¿a quién voy a guiar? ¿Y a dónde lo voy a guiar? Por eso el líder necesita tener visión. 2, necesita servir genuinamente. Ya lo hablamos. Un líder es aquel que sirve. No espera que le sirven, no sirve. Aquí la mayoría creo que son cristianos. Muchos celebran la Semana Santa. Y hay un pasaje que es perfecto para hablar de eso. El más grande líder que ha existido, que ha pasado por esta tierra, le guste a mucha gente o no, es Jesús, Jesucristo. Y él se fue a comer con los apóstoles allá, con los 12, o sea, eran 13 con él. Y la tradición decía que al líder, o sea, al que dirigía el equipo o al que daba empleo, lo que sea, a él lo tenían que limpiar los pies, limpiar la cabeza, le tenían que dar perfume antes de comer. Pero resulta que Jesús se va, ustedes lo recuerdan en Semana Santa esta escena,
se va y coge su toallita, coge un balde de agua y empieza a lavarle los pies a los apóstoles. Y todos aterrados, venga, venga, ¿cómo así? ¿Por qué está haciendo esto? Y él lo había dicho en otras ocasiones, es que yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Es un buen ejemplo de servicio. El que es líder tiene disposición de servicio, no solo de recoger informes. Ese es un jefe. Ese es un jefe nomás. Aquel que solamente espera que me traigan los informes y miramos y ya. No, 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 no. El líder, el que es verdadero líder, tiene esa capacidad de servir genuinamente, de corazón. No porque se me ordenó, es que usted tiene que hacer, no, no. Tiene capacidad de servicio y se sacrifica. El servicio implica sacrificio, digamos, por un emprendimiento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y coherencia moral. ¿Ya? O sea, lo que yo digo, lo vivo. Lo vivo. Es decir, soy coherente con él. A veces esto se ve en el mundo de la política, perdonen que lo ponga como ejemplo, pero se ponen a hablar de que vamos a ser muy austeros con el gasto, vamos a reducir los gastos porque no se puede, pero nuestros gastos personales pues son excesivos. Ya. No es coherente el discurso que yo doy con lo que yo practico. A eso me refiero con que el líder debe tener coherencia moral. En el mundo religioso se ve. Yo no puedo hablar de un principio, no puedo enseñarlo con autoridad si yo no lo estoy cumpliendo. Eso hace parte del liderazgo. O sea, no tengo que ser perfecto, no. Pero si yo, digamos, en el mundo religioso, entonces yo estoy diciendo es que ustedes tienen que hacer oraciones y ustedes tienen que pedirle a Dios siempre y yo nunca hago una oración, pues no es coherente. El líder normalmente es el que guía en eso. ¿Listo? Entonces un líder tiene propósito, inspira, transforma y deja un legado. ¿Están claros los tres pilares del liderazgo con propósito? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Han escrito algo en el chat? Gabriela. Señor. Sí, ¿han escrito algo en el chat? No, no te escuché. No, señor profe. No, no me están escuchando, ¿verdad? Ahí ya te escuchamos bien. Listo. Ah, ok. Perfecto, listo. Si alguien tiene algún comentario para hacer, este es el momento. Yo, profe, yo Dale, tengo un cuéntanos. comentario. Dale. Pues con respecto a la sección anterior que hablábamos de la persona que a veces es como un eslabón, decíamos. El eslabón, sí. Pienso que los líderes deben desarrollar mucha paciencia con ese eslabón. La paciencia es fundamental y creo que eso es para avanzar tanto a nivel académico, personal, laboral, porque esas personas o esas situaciones siempre nos van a alterar. Y ahí es cuando nosotros debemos saber cómo actuar. Y así se Excelente, define también un buen líder. excelente. Mira, Gabriela, lo que tú dices es muy importante y esto es para todos. A veces no somos pacientes porque somos muy egocéntricos, porque queremos que se hagan las cosas como yo las concibo y como que no pienso que las otras personas pueden tener métodos incluso mejores que los míos. Y por eso no tengo paciencia. No, yo tengo que tener paciencia.
Paciencia no significa tolerar todo. Ojo. Hay cosas que no se toleran. Hay cosas que no se toleran. Oye, hola, Hay Janet, cosas ¿cómo que no estás? se toleran. ¿Pudiste Hola, entrar Janet, ¿cómo por estás? fin? ¿Pudiste entrar por fin? Sí, no sé qué pasó, no podía. Ok, gracias por Ok, estar acá. gracias por estar acá. Si Ok. puedes, Si puedes, alguien tiene, alguien Janet, tiene, si puedes Janet, si puedes desactivar desactivar el micrófono, que hay un retorno allí. ¿Listo? Ok, Espérate un segundo. ¿Dónde acá? ok. Entonces, Ah, decía del liderazgo. Ahí ya se fue el retorno. Perfecto, Janet. Entonces decía del liderazgo que a veces no somos pacientes porque somos bastante egocéntricos y, y no toleramos que otra persona incluso tenga una mejor idea que la mía o que haga las cosas en forma diferente. Vuelvo y repito, no se trata de que el líder, que debe ser paciente, que tolere todo. No, no, no. Hay cosas que no se toleran, pero sí tiene que desarrollar paciencia un líder. ¿Por qué? Porque no va a trabajar solo. Listo. Entonces vamos a mirar, ya vimos los tres pilares, que son estos tres que tenemos acá: visión trascendente, servicio genuino y coherencia moral. Vamos a mirar cada punto, vamos a mirar una señal de fallo, el impacto que puede tener en la organización, una herramienta que se puede dar y un indicador de que se está recuperando. Brenda, dale, por favor. Visión trascendente. Señal de fallo. Visión vaga, planes tácticos sin sentido a largo plazo. Paremos ahí. Entonces, qué pena ahí, Brenda, que te interrumpa. Entonces, todos hemos estado en una empresa o hemos trabajado o que queremos iniciar un negocio o hemos visto fallo en alguna parte, que la visión no es clara, que los planes tácticos son sin sentido, o sea, como que no, a ver, ¿esto a dónde nos lleva? En el mundo de los deportes se ve. Lo sufrimos con la selección Colombia. Eh, a veces tenemos eso. ¿Por qué? Porque nos falta esa visión. Ahora bien, ¿cómo impacta esa falta de visión en una organización, en mi empresa, en el equipo que lidero? Brenda. Desorientación, baja motivación, metas inconexas. A veces tenemos colaboradores en nuestra empresa que no están motivados y en gran medida se debe a que la visión de la empresa no es clara, ujú. a que no sabemos qué pasa, para dónde vamos, no tenemos ni idea. Y eso pasa, eso se ve con un emprendimiento. Entonces yo empiezo a trabajar con alguien y no, pues que aquí yo no sé, ¿para dónde vamos? Ni idea. Eso desmotiva, eso es terrible. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar en eso? Brenda. Herramienta correctiva. Taller de alineación estratégica más declaración de propósito validada. Muy bien, entonces hay que hacer talleres de alineación, de talleres de estrategia. Prográmenlos. Miren, no hay nada que motive más en una empresa a los colaboradores, al empleado, al subordinado, si lo quieren llamar así, que la constante capacitación real, no capacitación para llenar un checklist de que cumplimos. No, 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 capacitación es real. Ustedes están acá porque están con la visión de querer emprender, pero muy bien. Miren, estos talleres, este taller de hoy es para un curso, para un seminario tranquilamente, para un semestre de universidad. Hoy vamos a hablar estos principios generales en hora y media. Pero es muy importante que entendamos que esto tenemos que hacerlo. ¿Qué indicador nos dice
Que nos estamos recuperando. Brenda. Declaración pública de propósito, hitos estratégicos claros. Entonces, cuando cualquiera de mi empresa o de mi emprendimiento sepa decir cuál es el propósito, vamos bien encaminados. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy trabajando acá? Si el líder ni siquiera tiene claro cuál es la visión, cuál es el propósito, no vamos para ningún lado. Cualquier camino sirve, así como le dijo el gato sonriente a Alicia en el País de las Maravillas. Cualquier camino sirve si yo no sé para dónde voy. Esto, en servicio. Servicio genuino, vamos les voy a dejar para pasar mejor a otro plano. Les voy a dejar esta diapositiva, se las voy a mandar. Las personas que estén interesadas en recibir este material, entonces se comunican conmigo. Pero aquí hay personas pues que obviamente lo reciben de una vez. Ahora bien, quiero que ustedes piensen en su plan de negocio y verifiquen cómo van con esta matriz, que yo la puse matriz crítica. Ok, necesito tener yo como líder visión trascendente, servicio genuino y coherencia moral. ¿Listo? Vamos a pasar a este. Dale, Brenda. Comunicación y percepción estratégica. La palabra bien dicha es más poderosa que la espada. Persuade, transforma y construye imperios. Alejandro Galvis Arcila. Muy bien. Entonces, siempre hubo un dicho desde la antigüedad que la pluma es más poderosa que la espada. A mí me encanta la historia. De hecho, no sé cuál es el origen de ese dicho, pero es muy antigua romana, ya se decía. Pero en este caso quise parafrasearlo. La palabra bien dicha es más poderosa que la espada. Soy un convencido que la palabra, que la palabra es un don. No todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo puede desarrollar. Y que las palabras son poderosas. Está en los escritos religiosos, está en la Biblia, está en el Corán, en los libros hinduistas. Hablan exactamente de lo mismo, del poder de la palabra. Es más, ¿aquí hay algún fanático de Harry Potter? ¿Les gusta Harry Potter? ¿A quién le gusta Harry Potter? A mí, De los que estamos acá. a Sí, mí, ¿te gusta, Janet? sí, Si los de acá no son fanáticos de Harry Potter, yo les recomiendo que lean los libros y luego se vean las películas si quieren, pero lean los libros. Hay un personaje en Harry Potter que es muy importante, que se llama Albus Dumbledore, que es el maestro, el mago más grande de todos. Y hay un diálogo casi al final de toda la saga de Harry Potter, donde él habla de la importancia de las palabras y que él siempre las empleó con cuidado porque él sabía que las palabras crean nuevos escenarios o dañan. Eso es bíblico. A los que les gusta estudiar la Biblia, la lengua, la palabra, puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Por eso es tan importante cuidar las palabras. Porque cuando uno da una comunicación mala a un subordinado, a un colaborador, lo podemos destruir. Y eso, tranquilamente, una palabrita, una mala comunicación puede destruir mi propio imperio. Un propio imperio. La Segunda Guerra Mundial empezó por un chisme
estamos hablando de la guerra más grande que ha tenido esta tierra, pues se iba a llegar a la guerra, pero empezó por un chisme, por si no lo sabían. Empezó porque Hitler mandó las tropas a una emisora, a una emisora alemana, donde empezó a decir que ellos atacaron Polonia, así empezó la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia, pero porque los polacos atacaron pueblos alemanes. Nada que ver. Eso era un chisme. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero también los grandes imperios se construyeron con palabras. Si no me creen, miren qué les dice un israelita, por ejemplo, de su propio pueblo, de cómo se construyó su propio pueblo. Y ellos dicen que por el poder de la palabra. Es interesante que lo piensen así. La Constitución de los Estados Unidos, que es una de las constituciones más copiadas en el mundo, casi no ha tenido cambios desde su creación, algunas enmiendas, sí, pero casi no ha tenido cambios. Y ellos dicen, está ya en Estados Unidos, ellos saben que la Constitución es la norma de normas y se respeta por encima de todo porque es la palabra escrita. ¿Verdad, Janet? Pero, sí, de hecho a los niños en las escuelas les enseñan que, o sea, está la Constitución y está la autoridad con la policía como tal. O sea, todas las Sí. leyes y normas del país hay que respetarlas como tal. Y es basados en esa Constitución, el Ujú. poder de la palabra, escrita o hablada. Y el buen líder necesita desarrollar eso. Ahora bien, ¿qué debe tener un buen líder para comunicar bien? Entonces lo puse aquí como 3 ejes de la comunicación y persuasión estratégica. Debe ser claro, ¿ya? Un buen líder debe hablar con claridad. Es posible que mi tono de voz, muy paisa, de ese país arrastrado, a algunas personas les pueda incomodar. Eso es posible. Ahí no puedo hacer mucho, puedo mejorar mi forma de comunicación para no utilizar tantos modismos o tanto acento paisa. Digamos que los comunicadores sociales aprenden a desarrollar técnicas de un lenguaje neutral. Nosotros no tenemos necesidad de hacer eso más allá del tono, pero lo que ustedes sí me pueden criticar a mí, más que mi acento paisa, que a algunos puede que no les guste y es normal, pero más allá de eso, lo que no me pueden criticar o tengan que criticarme es si yo no soy claro al momento de transmitir este mensaje. Ujú. Si yo no soy claro, claro que me pueden decir, eso es lo que deberíamos decir nosotros como estudiantes con muchos profesores. A veces los profesores no son claros y le echan la culpa al estudiante. Y no, le echan la culpa al alumno porque el profesor no es claro. El profesor es el líder de ese grupo. Y a veces es el profesor el que no es claro. Exíjanle a un profesor cuando no enseñe con claridad. Entonces, claridad, 1, 2. Ya lo hablamos ahorita, pero lo repetimos acá. Debe ser creíble. Tiene que tener credibilidad. La coherencia da fuerza a las palabras. Imagínense yo transmitiendo este mensaje y yo no me lo creo. No tiene sentido. Entonces, el mensaje que nosotros vamos a dar tiene que tener peso. ¿Y cómo tiene peso? Con mi vida, con datos, con la reputación. ¿Estamos claros ahí? Entonces, claridad,
credibilidad y conexión. ¿Qué significa esto de conexión? Que cuando yo transmito un mensaje, no solamente voy a tocar los oídos de ustedes, sino que toco el corazón y las mentes. O sea, si ustedes hoy de aquí no se van pensando en algo para su propio emprendimiento, para su empleo, para su trabajo, para su propia vida, créanme que esto, aquí perdemos el tiempo. Pero mi función al dirigir este tema es tocarles algo, algún recuerdo, alguna idea, despertarles algo. ¿Creen que con estos 3 ejes podemos comunicarnos mejor? Quiero escucharlos. Quiero escuchar algún concepto aquí que se les haya ocurrido en este momento. Ok. Yo llegué tarde a la reunión, no, estoy como un poquito perdida. Lo único que puedo captar en este momento, lo poco que he escuchado de lo que has explicado, es que nosotros como líderes de una empresa o lo que tengamos, tenemos que, esa credibilidad es como ah, em, tratar de ser empático tal vez, Sí, 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 con sí. tener empatía, empatizar con las personas con las que estamos trabajando. Ser, como tú Totalmente. dices, cuando queremos dar un mensaje, tenemos que, como tú dijiste, y es muy creíble, tenemos que, si nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo, no podemos transmitir ese mismo mensaje a las personas que están a nuestro lado. Pues el líder Así tiene es. que dar credibilidad e inspirar ese convencimiento, esa convicción hacia las demás personas. Así es. Gracias, Janet. Miren, eso es tan importante. Mira, hay personas, hay jefes, yo no los llamo líderes, hay jefes que lo único que transmiten es miedo y hostilidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien que se considere líder. Que lo único que transmite es miedo, repulsión, fastidio. Cristian, cuéntanos. Sí, conversando un poquito sobre los estilos de liderazgo, me ponía a pensar en el liderazgo de Donald Trump. Si es autoritario, si es como, tiene un estilo que le ha funcionado, pero Sí, ¿cómo lo podemos a él como categorizar cuando es un líder que puede ser un poco dictador, pero también maneja una democracia? O sea, ¿cómo puede uno decir, por ejemplo, No maneja que democracia. es un dictador, pero no es tan dictador como Hitler, ¿no? Pero que ok, maneja todo, o sea, todo el mundo le hace caso. Si usted ve en el lado, en la parte de Asia, del Oriente Medio, de América Latina, él dice algo y de una vez todos nos ponemos como atentos, ¿no? Sobre ok, todo los presidentes, sobre toda esa parte. Sí, esa ok. era la Entonces, pregunta. no, y está bien, y es excelente. Cada cual puede tener un concepto específico digamos, de esta. Mm, y quizás nuestro propio concepto de valor tiene que ver con nuestra propia cultura. Entonces, juzgamos de acuerdo a lo que yo percibo. Les voy a contar algo específico de eso. Sí, es innegable que es un líder mundial. Hasta ahí, que a algunos les guste o no, es otro tema, pero nadie puede negar, por lo que decía Cristian, pues él habla y el mundo está pendiente de qué va a decir él. A diferencia de otros líderes que incluso se pueden creer supergalácticos, pero pues no, o sea, no trasciende lo que dicen. Listo, hasta ahí estamos claros. Ahora bien, por eso les digo que eso depende de nuestra cultura, porque juzgamos de acuerdo a cómo ven nuestros ojos. Entonces, para responderle a Cristian, tú lo puedes juzgar
de acuerdo a lo que tú conoces y tus propios criterios, pero hay personas que piensan diferente a ti. Yo tengo un hijo en este momento que que está en Texas. Texas es un estado republicano, o sea, del partido de Donald Trump. Y mi hijo me dice, Donald Trump en el estado de Texas, en este momento, es como un dios, que es considerado uno de los mejores presidentes de todos los tiempos. Estoy hablando de esa cultura. Pero si ustedes se van para Nueva York, por ejemplo, el estado de Nueva York, que es más demócrata, piensan que Donald Trump es uno de los presidentes, de los peores presidentes que ha tenido. Y si se va a Utah, donde está Janet, la mayoría del estado de Utah es republicano, pero la capital, que es Salt Lake, normalmente vota demócrata. Entonces tienen conceptos diferentes. ¿Cierto, Janet? ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Así es. Entonces, uno juzga de acuerdo a la cultura. A mí me parece que tiene un estilo de liderazgo que le ha funcionado para el Mm, momento que vive Estados Unidos. Bueno, en este momento él está muy por debajo de la credibilidad que tenía cuando recién ¿Qué? comenzó su mandato, porque la economía en el país, pensaron, como él es un hombre de negocio, que la economía iba a estar mucho mejor, pero pues no fue así. Las cosas Correcto. la costa de vida está mucho más alta, su credibilidad ha bajado bastante y lo que hace no va acorde a lo que prometió ni a lo que dijo que iba a hacer. Entonces, ahí está. Entonces, Cristian, uno califica de acuerdo a la propia vivencia. Hay personas, como les digo, mi hijo está en Texas y allá lo adoran, lo adoran. Y en los estados republicanos, aunque haya perdido, pues como dice Janet, alguna credibilidad. Pero entonces, vamos a vamos a tomar un ejemplo tomando este triángulo otra vez de los ejes de la comunicación. Vamos a mirar, vamos a leer, por ejemplo, el de coherencia. No, vamos a leer el de conexión. Brenda, léenos, por favor, el de conexión, el último. Bueno, conexión, descripción, escuchar y adaptar el mensaje al contexto, necesidades y emociones de la audiencia. Miren, gran parte del problema en la comunicación es que, primero, no escuchamos. Eso es un serio problema. No, pero uno sí escucha. No, no, no. Escuchar no es simplemente oír. O sea, no que me llegue un sonido aquí, pero yo estoy pensando en otra cosa. No, no, no. Cuando yo escucho, me llega el sonido a mi sentido, pero estoy mirando palabra por palabra. O sea, no estoy pensando qué voy a decir. No estoy pensando en el partido de la Champions o en el gol que se perdió Lucho o o en el problema que tengo. No, estoy escuchando lo que me están diciendo. Para yo hablar bien, para yo comunicar bien, tengo que escuchar bien. Y a veces no escucho. El escuchar se puede desarrollar. Entonces, escucho y cuando estoy dando el mensaje, también lo adapto. Tengo que adaptar el mensaje para que todos lo entiendan. Imagínense que yo soy administrador de empresas. ¿Aquí todos son administradores de empresa? No. No. Yo no puedo hablar en términos técnicos de administración de empresas. Da la casualidad que yo también soy un coach, que utilizo el coaching. Eso sí me da un margen más amplio para yo transmitir el mensaje administrativo, porque este tema es muy administrativo, para llevarlo a
cualquier contexto. El problema de muchos docentes, y digamos sobre todo en secundaria, es que le hablan a los muchachos en un lenguaje que los muchachos no entienden. Ahora, no es que tenga que rebajar el lenguaje. No, nadie está hablando de eso. El lenguaje es tan... O sea, vamos a rebajar el lenguaje al nivel reggaetonero, con todo el respeto a los que les gusta el reggaetón. No. No es bajar el lenguaje, pero sí es transmitirlo para que todos lo entiendan. Todos los del grupo. ¿Ya? El grupo que yo lidere. Si el grupo que yo lidero es una persona más, pues a ese le tengo que entregar el mensaje. ¿Listo? Entonces, adapto. ¿Y cómo lo adapto? Pues estoy pendiente de las necesidades y de las emociones que pueda tener. 2, sigue allí, Brenda. Preguntas de autoevaluación. Escucho antes de hablar, mi comunicación responde a las necesidades del otro. Quiero que se hagan esas preguntas. Yo escucho antes de hablar. A veces no escuchamos. A veces no escuchamos. No escuchamos. Por eso cuando esto pasa en el mundo de la política, aquí entre nosotros, Ave María, que llegan los periodistas y le preguntan algo serio a un político y se va por las ramas, no responde, no escucha. Pasa. Ahora, no solamente pasa aquí en Colombia, pasa en todo el mundo, pero pasa mucho entre nosotros. No debería pasar. Si yo soy el líder, yo tengo que escuchar. Entonces, escucho antes de hablar. Mi comunicación responde a las necesidades de otra persona. Es bueno que lo piensen. Termina con la acción. ¿Qué debemos hacer? Acción recomendada, practicar la escucha activa y escuchar el mensaje, y ajustar el mensaje según el interlocutor. Entonces, yo tengo que practicar esto. ¿Qué? La escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Para eso existen técnicas, por ejemplo, el famoso feedback. Entonces uno está hablando y uno le pregunta a la persona. Tú me puedes decir, si fui claro, me puedes decir qué fue lo que entendiste. Si la persona escucha, le va a decir, pues lo que entendió, bien. Si no estuvo escuchando, se va a quedar como, ¿me puede volver a decir? Pasa. ¿Te puedo aportar algo? Sí, claro, dale. Aparte a lo que estás hablando, yo creo que un buen mensaje no solamente se escucha, se tiene que sentir. Y eso requiere esa conexión de la que estábamos hablando. Ajá, o Sí, sea, se tiene que trata ser. como de conectar, de hacer que la otra persona entienda y pueda recibir la intención real de lo que queremos comunicar. Así es. Así es. Entonces, por eso es tan importante llegar a la emoción de la persona. Si yo, miren, aquí hay personas que pueden estar enseñando en algunas partes. Como líderes tenemos que enseñar mucho. Los que pertenezcan a alguna iglesia donde se les dé la oportunidad de enseñar. Hay malos maestros, incluso aunque están enseñando algo muy bonito, pero hay malos maestros porque no saben llegar a las emociones de las personas. Y mire, hay trucos para eso. Cambien el tono de la voz. Es muy difícil llegar al corazón, a la mente de alguien, uno hablando así en el mismo tono siempre, sin ningún matiz, sin ninguna cosa. Porque esto así hablan las personas más espirituales y esto se vuelve muy aburridor. Y por eso yo no hablo así, con todo el respeto. Pero eso, uno puede estar enseñando lo más espiritual y eso aburre. Uno puede estar enseñando el mejor tema del mundo. Yo tuve profesores tan maravillosos. Yo tuve una profesora en 8º grado que creo
la considero todavía mi mejor maestra de todos los tiempos, porque me enseñó a amar la historia, porque ella hablaba vivida, como nos contaba las historias. Imagínense en octavo grado uno hablando del conflicto árabe-israelí y esta señora matizando el volumen de la voz, contándonos anécdotas, contándonos historias. Ujú. Eso llega al corazón. También tuve profesores. Hay personas muy buenas, santas, las considero santas. O sea, buenas, o sea, que uno dice, no, qué ejemplo de persona. Pero como maestros pueden estar enseñando algo, incluso, como les digo, muy espiritual. Lo he recibido el mensaje, pero me aburren. Por más que sea un mensaje bonito y cierto y algo que yo creo, pero no. Entonces aprendamos a desarrollar eso. De esto, una buena comunicación mejora, motiva, hace que las personas, ok, tengo que mejorar. Una buena comunicación puede cambiar el rumbo de una empresa. Puede mejorar el ambiente laboral. Practíquenlo. ¿Listo? Brenda, vámonos con esta. Con esta diapositiva me la lees completa, por favor. Listo. ¿Cómo han degenerado muchas prácticas contemporáneas? El anuncio en vez del diálogo. Se comunica para informar, no para construir sentido compartido. Resultado, cumplimiento superficial. Te voy a parar ahí. La- Brenda, qué Dale. pena ahí. Te voy a parar. Miren, confundimos la verdadera comunicación con un anuncio. Yo soy el jefe, yo anuncio y ya. Y no damos apertura a un diálogo. Un líder no hace eso. Un buen líder, eso lo hace un jefe. Y ya sabemos, yo empecé, es para Janet que llegó tardecito, ya les dije, no todos los jefes son líderes. Yo no Ujú. considero a un líder el que es el que no da esa apertura. Pusimos una diapositiva de qué no es el liderazgo. No es el que infunde miedo. Ujú. El que permite el diálogo, ese es un líder. Pero el que solamente anuncia, porque yo soy el jefe y así son las cosas, no, ese no. Así se ha degenerado las prácticas contemporáneas, la comunicación. Sigue. Venga. La persuasión utilitarista. Se usan técnicas de influencia solo para cerrar acuerdos, sin intención de desarrollar a la otra parte. Resultado, transacciones sin lealtad. Miren, ustedes han escuchado, bueno, o saben, les voy a dar este dato de Colombia. Entre los universitarios, uno de los libros más vendidos en la actualidad, ¿saben cuál es? Por encima de Hábitos Atómicos, que es maravilloso, por encima de el Club de las 5 de la mañana, que es maravilloso, eh, por encima de grandes libros, el que se está vendiendo más ahora entre los universitarios es Psicología Oscura, Ay, sí. técnicas de manipulación. Y lo que hace es esa persuasión utilitarista, o sea, tratamos de manipular para tener clientes. ¿Y cuál es el resultado? Que vamos a tener clientes sin lealtad. Vamos a tener colaboradores que no son leales a nosotros o a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque los estamos manipulando. Una cosa es ejercer persuasión, y eso tiene que ver más con los sentimientos, con la empatía, que ahora hablaban, pero no con la manipulación. Por eso, el famoso cuento de Aladín y la lámpara es tan maravilloso. Ustedes saben que frota la lámpara, sale el genio y dice, ¿qué es lo que dice?
tus deseos son órdenes. Le puede conceder 3 deseos. ¿Cuáles son las cosas que no puede hacer el genio? ¿Alguien vio la película Aladín? ¿O el libro? El cuento de Aladín y las... Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuáles son las cosas que el genio no puede hacer? Revivir a una persona Ok, revivir a una persona. ¿Qué más? y que se enamore de... Que se enamore. No puede hacerlo. ¿Por No lo qué? puedo hacer. Porque existe algo que se llama el albedrío. Todo lo demás es manipulación. Nosotros, el buen líder no manipula. No manipula. Persuade. Eso es diferente. Es muy diferente persuadir que alguien sabe qué es persuadir. En sus propias palabras. ¿Alguien sabe? Suadir. Como que Eduardo. una persona cambie de opinión respecto a algo. Ok. Empiezas a darle Es como la idea y esa persona pues a veces quiere como rehusar y uno como que la perfecto. persuade hasta que vea por Por ahí qué. es, por ahí es. Ajá. Por ahí es. Persuadir es invitar a la acción a alguien a través de la enseñanza. Ujú. Eso es. Eso es persuadir. Si yo hago o influyo que algo de este conocimiento les sirva para su emprendimiento, yo estoy persuadiéndolos a hacer, a actuar. Si este taller no hace eso, apague y vamos. No hay nada que hacer, no puedo hacer más. No, no puedo hacer más, tendría que hacer más, claro que sí. Pero yo no los puedo manipular. Yo les tengo que respetar su libertad de pensamiento, sus diferencias. No los tengo que manipular para que crean en mí, que crean en esto que yo les estoy diciendo. No, se las enseño y ustedes determinan. Porque ustedes mismos van a pensar. Listo. Termina ahí, Brenda. La performatividad moral, mensajes públicos de valores no acompañados de prácticas internas, resultado, hipocresía reputacional y cinismo colectivo. Hoy, en estos días, en nuestro país, hay escándalos precisamente por hipocresía reputacional entre nuestros mundos, entre nuestros líderes políticos. Yo tengo que ser coherente entre lo que enseño y lo que vivo. Yo tengo que aceptar que cometo errores. Eso es parte de la vida. Pero imagínense yo tener que enseñar de la importancia de, a ver, de la buena alimentación cuando yo tengo un problema de sobrepeso por glotonería. No todos los problemas de peso son por asuntos hormonales, eso lo sabemos todos, pero digamos, imagínense. Y yo hablar de la importancia de alimentarse bien, no tiene como mucha coherencia, eso pierde credibilidad. Imagínense que ustedes van a hacer su emprendimiento, venta de empanadas, el que hemos estado trabajando. Venta de empanadas. Y no es que mis empanadas son las más limpias del mundo y en el lugar donde yo las fabrico es completamente antihigiénico.
Y eso se descubre. ¿Cómo queda la reputación de las mejores empanadas del mundo? Solo piensen en eso. ¿Por qué es tan importante eso? Pero entonces salimos con un mensaje, una publicidad. Tenemos el super gurú de las redes que sabe cómo hacer publicidad para engañar. Imagínense que nuestros ídolos, algunas personas sacan pecho por ser. ¿Cómo es que ellas mismas se presentaban? Las chismosas de confianza. Yo no puedo creer que esas sean nuestros ídolos. Yo sí prefiero hablar así, como clarito. Imagínense uno hablar a los muchachos de apreciación musical y nuestro ídolo sea Bad Bunny, con todo el respeto al que le guste Bad Bunny. No, diferente. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Para los que somos de esta época, les voy a contar como anécdota. Les aseguro que el 95% están de acuerdo conmigo, los de mi época. Es un horror. Es casi como que nos pegaron una puñalada muy así y nos la metieron despacio y nos la mueven así cuando mencionaron que el rey del pop eso a los de mi generación nos voló la cabeza, por lo menos al 95%. El otro 5% no les gustaba la música, que es respetable. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Creo que entienden mis ejemplos. ¿Listo? No, al que le guste Bad Bunny, está bien, disfrútelo, góceselo, pero pues no podemos hablar de apreciación musical con esos temas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Vamos a terminar con este punto. Léenos la frase allí, por favor. Brenda. Gestión de equipos de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento no se mide por lo que logra cada individuo, sino por la grandeza que alcanzan juntos. Alejandro Galvis Arcila. Entonces volvimos al punto de los equipos. ¿Por qué en las universidades siempre nos ponen a trabajar en equipo? El buen docente aprovecha eso, porque es que el mundo laboral es en equipo. Y si es que soy yo solamente, yo tengo que trabajar con personas que son mis proveedores, que son mis clientes, todos los patrocinadores, el diseñador. Yo tengo un equipo. Si yo voy a tener una empresa, voy a manejar equipos. Y el equipo, el rendimiento, un equipo de alto rendimiento no se mide por lo que es un individuo, sino por lo que logran juntos. Y aquí vuelve otra vez el famoso tema de la teoría de restricciones. En los equipos se miden por el eslabón más débil, no por el más fuerte. Por el más débil, porque todo el equipo gira en torno a ese eslabón más débil. Esa es la velocidad del más débil. Por tanto, hay que identificar cuál es el más débil, dónde está la restricción, dice el que creó la teoría, dónde está la restricción y cómo lo mejoramos. Cuando mejoramos ese eslabón débil, seguimos con el siguiente, más débil. Y así vamos mejorando los equipos. Porque cada individuo es un universo diferente. Y somos diferentes. Algunos trabajan diferente. Miren, yo trabajé en equipo muy bien. Y con las personas que trabajaba, éramos muy diferentes. Yo soy más auditivo. Yo no necesito ver las diapositivas, yo no necesito tener al profesor ahí hablándome, yo no. A mí la pandemia me pareció tan maravillosa. Me encantó la pandemia.
Yo no tenía que, nada, clases virtuales, me encanta. A mí me gusta, a mí. Pero un visual, que eran la mayoría de mis compañeros, no. Ellos necesitan al profesor allí, ellos necesitan ver estas imágenes. Pero yo siempre trabajé fácil. Brenda es un ejemplo de eso. Yo trabajé con Brenda y trabajamos fácilmente con nuestras diferentes, éramos mundos diferentes, con dones y habilidades diferentes. Y trabajamos, y ahí estamos trabajando. Entonces, así es que trabajan los equipos. En pro de un propósito, eso fue redundante, qué vergüenza. Trabajan por un propósito específico. En este caso es aumentar las ventas, en este caso puede ser aumentar el número de clientes, fidelizar los clientes. ¿Qué podemos hacer? Quiero que piensen en la importancia de esta gestión de equipos. Y para eso se requiere 3 cosas. Confianza mutua, confianza dentro del equipo, propósito compartido y disciplina. Y aquí les voy a dejar esta matriz. Leámosla. Brenda. Bueno, confianza mutua, indicadores observables, transparencia, apertura, delegación. Nivel actual. ¿Te pasas eso? O sea, eso es para que lo califiquen ustedes, cómo están, pero pasemos a las acciones. Acciones sugeridas, programar actividades de integración y crear canales de feedback. Propósito Entienden lo que es el compartido. feedback, ¿cierto? Entendemos qué es el feedback, o sea, la retroalimentación. Los administradores latinos nos gusta volvernos más sofisticados, entonces utilizar anglicismos, utilizar términos más en inglés. Entonces, el feedback, retroalimentación. ¿Programas de qué? ¿Generar programas de qué? ¿Leíste, Brenda? Espera. Ok, programas De integración, y actividades de integración y crear Eso. canales de feedback. eso. Entonces, programas de integración, actividades de integración. Hay que hacer eso en las empresas. Eso genera confianza. Eso genera confianza dentro del grupo, necesaria. Todos hemos estado en un sitio de trabajo donde no es imposible, qué pereza ir, es que ese grupo es horrible. Empecemos pues por el jefe, empecemos por mi compañero, terrible. No, hay que generar confianza y para eso hay programas. Hay que saber hacer las retroalimentaciones. Una retroalimentación no puede ser siempre una queja. El dicho famoso del liderazgo correcto es: uno corrige en privado, felicita en público. Pero el jefe, normalmente, el que no es líder, normalmente regaña en público y felicita cuando toca, porque toca, en privado. No, así no es. ¿Listo? Las retroalimentaciones que no empiecen con quejas, no, empiecen con lo bueno y luego van a las cosas que hay que corregir. ¿Listo? Sigamos. Qué pena, continúo. Propósito compartido. Metas claras, motivación, sentido de misión. Siempre hay que motivar, perdóname ahí, Brenda, siempre hay que motivar. Eso es un indicador de un buen líder que trabaja en un equipo. Metas claras, motivación y sentido de la misión. O sea, yo tengo claro cuál es la misión de mi emprendimiento, de mi empresa, de mi equipo de trabajo. Pasemos a las acciones. Redefinir misión del equipo, vincular objetivos con valores espirituales y organizacionales. Háganlo, piensen en eso, empiecen a diseñar. Ok, yo tengo que redefinir, pero que mis colaboradores entiendan
¿Cuál es la misión de mi empresa? Y a eso métanle valores. Y terminamos con disciplina. Cumplimiento de plazos, eficiencia, roles definidos. Entonces, eso hace que la disciplina, claro, yo tengo que, a mí me tienen que entregar unos informes específicos en estos plazos. Vamos a ser más eficientes, por supuesto. Vamos a tener cuáles son los roles definidos. Es que usted es el encargado de amasarla, de crear la masa. Usted es el que va a emplatar o el que va a fritar las empanadas. En fin, lo que haya que hacer. Los roles los definimos muy bien. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué acciones vamos a hacer? Implementar rutinas de trabajo claras y distribuir responsabilidades de forma justa. A veces simplemente nos quedamos con palabras al viento. No es que usted tiene eh, que activarse más. ¿Y eso qué es? Eso es muy ambiguo, como que activarme más. No, es que usted tiene que ser más empático. ¿Pero en qué específico? Que nuestros colaboradores entiendan qué es lo que yo les estoy pidiendo. Si yo no hago eso, no van a salir las cosas bien. No es que usted, sí, es que yo veo que usted es muy pasivo. Ok, termine la idea. ¿Cómo que muy pasivo? ¿Y qué? ¿Eso es qué? ¿Eso con qué se come? ¿Qué espera de mí? El buen líder va a implementar tareas claras, pero va a crear una cultura de disciplina. ¿Pero por qué? Porque yo he sido claro. ¿Listo? Les voy a dejar estas diapositivas acá, para que ustedes las acaben de estudiar. Les voy a dejar estas recomendaciones, así como hace 8 días. Aquí hay 2 libros que son maravillosos para mí. Para mí. O sea, los 4 son muy buenos, pero el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie es fabuloso. Y las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell es maravilloso. John C. Maxwell es uno de mis mentores favoritos. Les recomiendo películas. La lista de Schindler es mi segunda película favorita de todos los tiempos. Maravillosa. Para que la vean. ¿Qué tiene que ver esto? Ahí hay un trabajo en equipo, aunque en un momento de la historia muy tremenda. Recordando los Titanes, que es una película de fútbol americano fabulosa con Denzel Washington, se la recomiendo. Tremendo trabajo en equipo. El discurso del rey, una historia basada en la vida real del rey Jorge de Inglaterra, que era tartamudo, y cómo en la Segunda Guerra Mundial él tenía que dar ánimo a su pueblo y qué tuvo que hacer para mejorar su comunicación. Muy buena. Y Mentes Peligrosas se la recomiendo para que la vean. Es una película ya viejita, pero la van a disfrutar. Quisiera irme con algún concepto de ustedes. ¿Con qué se quedan hoy? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les gustó de hoy? Y dentro de 8 días hablaremos de estrategias empresariales y financieras. Muy importante para los emprendedores. Quisiera escucharlos. ¿Cómo les pareció la sesión de hoy? ¿Con qué se quedan? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les gustó de hoy? Dale, Gabriela, cuéntanos. Profe, pues realmente me parece muy interesante, me quedó muy grabado el concepto de el eslabón, porque es que realmente todos siempre nos vamos a encontrar con una persona que va a hacer que nosotros, o situación también, que nosotros dudemos de que si realmente somos capaces de liderar y a veces hasta nos hacen sentir emociones de querer parar, de querer dejar a un lado a esa persona para que no nos
genere malas cosas, pero realmente ahí es donde se prueba si somos verdaderos líderes. Entonces me gusta pensar en todos los obstáculos que se pueden presentar y lo fuertes que son los grandes líderes para pasar todas las pruebas que han pasado. Así es. Vean, gracias Gabriela, conozcan la historia de los grandes líderes. Uno de mis líderes favoritos es Nelson Mandela, un líder transformacional. Estuvo 27 años preso en una celda de 4x4. 27 años por la política del apartheid, o sea, de la segregación racial. 27 años y salió a ser presidente y unió. Vean esa película Invictus, se la recomendé hace, se las voy a recomendar o ya se la recomendé, no sé. Véanla, muy buena. Gracias, Gabriela. ¿Quién más quiere opinar algo? Alejandro, por algún motivo nacimos en Colombia, ¿no? Porque uno puede brillar acá, ¿cierto, Alejandro? Uno puede brillar acá Qué maravilla. mejor que en otro país, yo pienso, como Nelson Mandela. Él no buscó irse a otro país, sino se quedó allá. Así Y es. una experiencia conocida con una amiga que ella pues era mucho mejor que Jennifer Pedraza, de aquí de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Pero entonces Jennifer se quedó acá. Y mire, ya es senadora y tiene la misma edad. Y ella se fue a Canadá. Y en Canadá está haciendo algo muy inferior para sus dones, sus talentos, ¿no? Entonces uno se pone a comparar, pues es mejor brillar uno en su país o irse a otro a hacer algo que por más estudios que tenga, nunca lo van a valorar de pronto como alguien de acá, o sea, como si estuviera acá en Colombia, ¿no? Puede Pues les ser. dejo esa Vitorita. Sí, no, pues cada cual hace su propia vida como mejor la disponga. Hay personas que brillan en el extranjero mejor, porque también hay un dicho por ahí que nadie es profeta en su tierra. Eh, Janet, por ejemplo, es colombiana y está en Utah en este momento y creo que desde allá también puede brillar. Entonces, entiendo lo que dice Cristian. Es bueno que hagamos cosas donde podamos brillar, pero no necesariamente brillamos desde un punto de vista político, por ejemplo, sino que también podemos brillar desde otras esferas. Eh, Así que si a Cristian le resulta mejor brillar acá, a mí me gusta más mi país para brillar, podemos decir, para liderar, puede ser. Eh, y siento que en el caso mío, para mencionarle algo a Cristian, lidero mejor fuera de mi ciudad que en mi ciudad. Eh, enseño mejor o brillo más entre personas no de mi comunidad más cercana, mi comunidad religiosa, mi comunidad académica aquí. Brillo más en otras partes. Eh, Porque pues nadie es profeta en su tierra. Pasa, a veces pasa. Pero el verdadero líder busca tocar almas, transformar almas. Y eso es lo que sí trato de hacer. Espero que estas lecciones les toquen de alguna forma. Y alguien más, escuchamos un concepto más y Gabriela, tienes la mano levantada, ¿ibas a decir algo? Vamos a escuchar a Daira Sí, y profe. si alguien escribió en el chat, entonces leemos lo del chat, Gabriela. Daira, dinos. Buenas noches, Alejandro. Yo me quedo pues que, o sea, es importante trabajar en el ser para asimismo poder liderar, pues con esa paciencia que nos decían, sí, para poder persuadir, entender, ser empáticos con las demás personas. Entonces, pues digamos que fundamental, o sea, lo principal sería trabajar en el ser y pues también sería muy bueno, no sé si de pronto exista como un paso a paso o algo así, para uno tener como más idea en qué momento ser pues como muy radical, porque sí, uno tiene que pues em, ceder, ¿sí?
entender, comprender, ¿sí? Ser, digamos que muy empático con las personas también, pero hay en ciertas ocasiones que, pues para que tampoco abusen de eso, hay que tomar esas decisiones de ser muy radicales. Correcto. Hay Sí. que manejar el tema de la disciplina. Hoy no lo alcanzamos a hablar mucho, pero por supuesto, el líder, en este caso, necesita un grupo disciplinado. Y la disciplina se va creando, se va forjando Perfecto. a medida que uno va haciendo cosas. Claro, les voy a mandar dentro del material, les voy a mandar, así como lo que lo recibieron, que les dejé también unas prácticas para que fueran rayando, les voy a mandar en esta ocasión cómo pueden desarrollar más disciplina también dentro de los equipos. ¿Listo? Pero sí, claro, Muchísimas gracias. es algo que se va desarrollando. Por supuesto que sí. Listo. Muchas Gracias, gracias. Daira. Sí, y pues básicamente es con eso lo que me quedó trabajar en el ser. Gracias. Súper, súper. Y sí, cuando trabajamos internamente, se refleja en el exterior y así es que funciona. En una charla anterior, en un taller anterior, hablamos del que el poder es interno y cuando lo saco, transformo todo mi entorno. Así es. Y de hecho es el objetivo de este taller. Muy bien, leamos si alguien escribió algo en el chat. Gabriela, ¿hay algo Sí, en el chat? señor. Sí, señor. Víctor nos dice, muchas gracias, profesor. Me quedo con el principio de la coherencia. Coherencia. Muy importante. ¿Algo más? ¿No? No, señor. Listo. Mis queridos amigos, les agradezco. Gracias por estar acá. Dentro de 8 días nos encontramos A para usted, hablar. profe, por el aporte. A ustedes, gracias por la paciencia, por estar acá, por pertenecer a este grupo. Y pueden seguir invitando. Vamos a hablar de finanzas y de estrategias empresariales, pero desde el ser, desde nosotros, para que no se haga una charla netamente administrativa. Vamos a hacerla bien práctica. Entonces la idea es que dentro de 8 días haya más personas acá también y que ustedes estén acá. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Gracias a todos los que están acá. Igualmente, profe, que descanse. Muchas Chao, gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta Buenas noches. luego. Buenas noches. Gracias. Hasta Buenas luego. noches.